Hola, cinéfilo. Esta extraña pieza nos trae una explosiva mezcla de ficción, documental y animación, pocas veces vista anteriormente. Así comienza en Filming la sinopsis de la película Antes que llegue el ferry, una coproducción entre España y Cuba, estrenada en el 2018. Uno de sus directores, habanero de nacimiento, tiene una vasta experiencia en la animación. Es el lenguaje narrativo que enamora a tantos por las extraordinarias formas de contar la historia que ofrece. Hoy tendremos el placer de tener en este set de entrevista a este realizador cubano. A continuación, Joel del Río te dirá de quién se trata. Buenas noches, bienvenido a este su espacio de la entrevista en Te Invito al Cine, que hoy cuenta con la presencia de Vladimir García, uno de los más destacados animadores de este país. Gracias. No sé si estabas esperando que dijera una cosa como esa, pero ya está dicha. Está bien, perfecto, sí. Oye, primero queríamos establecer una especie de diferenciación. Es lo mismo un realizador de dibujos animados, un animador y un realizador. Un realizador y un realizador de dibujos animados es lo mismo. Es casi lo mismo. Es lo mismo. O lo mismo. Y un animador ya es, como decir, un cámara, como decir, es una un actor, es un oficio muy particular que tiene mucha fuerza dentro de una película de animación. Creo que es la clave esencial, porque reúne muchas cosas. Es como, es el actor y es el director de actores también, de alguna manera, ¿no? Es que le da vida a los personajes. A la vida, sí, a esa ánima en que se trata, que por eso se llama animador. ¿Y cómo te defines tú? Bueno, a veces cuando la gente me van a hablar, me van a preguntar sobre la obra que hago, me dicen el animador. Bueno, en este caso no, en este caso soy realizador. Pero sí, me siento muy identificado cuando me hablan de animador y me parece bien. También lo es. Sí, lo soy. Es decir, porque cumple con los dos. Porque mi formación realmente inicial fue como animador. Pues vamos a ello, vamos a tu formación inicial e incluso al periodo previo a tu formación inicial. ¿Tú eras de los niños que dibujaban mucho y tal? Sí, es que la familia, mis tíos todos dibujaban, inclusive había uno de ellos que ya trabajaba en los estudios de animación del ICRT. Empezó a trabajar justamente en el año que yo nací, en el 72. Y bueno, entré en una vocacional de artes plásticas ya en mi adolescencia, en la secundaria. Y ya en esa etapa ocurrió un hecho que fue un poco que me empezó a inclinar para la animación. Definitorio, como se dice. Sí, una motivación que les pasó mucho a esa generación fue la prohibición de Voltu 5 en Cuba, en el año 82. Y eso nos movía mucho, ¿no? Y después, bueno, nada, más adelante cuando termino la... ¿Tú sabes qué? Disculpa que te interrumpa, para hacer una pequeña anécdota. Pensé que el asunto, la fanaticada con Voltus 5 era un asunto muy cubano. Pues no. Recientemente estuve en X país y estaba poniéndose como si fuera, pero hecho ayer. Voltus 5 con todos sus capítulos. Los dos países que más tuvieron ese fenómeno fue Cuba y Finlandia. Ah, ya.
Ah, pues yo lo vi en Canadá. Ya, para develar mira, la sorpresa. pero lo de Cuba fue un fenómeno más extraño todavía porque Cuba no llegó la serie completa y lo que llegó fueron varios capítulos y lo que hicieron fue armar con eso una película que se editó aquí en Cuba y le pusieron voces y armaron su historia. Una película inventada, a Inventada, partir de una efectivamente. serie que existía. Y esa película se ha convertido entonces en una obra de culto también en otros países, En otros países. partiendo de la serie, ¿no? Debemos inferir, Vladimir, que el anime, o anime, como se diga, es una de tus influencias fundamentales. Es mi influencia, pero en mi obra no está marcada ni reflejada No. en la estética. Esa estética no sale mucho. a Pero la vista. sí, sobre todo en los estilos de animación y el concepto de producción de los animes también. El hecho de animar muchos planos con pocos recursos y de repente hay 3 o 4 planos con un nivel de dibujo y escorzo y animación tremendo. Y yo creo que eso es un poco el estilo del anime y yo creo que también es una manera también de que tú economizar. adoptaste para los tuyos, para tu Efectivamente. trabajo. Oye, te dejamos en la escuela vocacional de artes plásticas. de artes plásticas. ¿Qué pasó después? Después, estando en el pre, tocaba aquella época ir a la escuela al campo y no quise ir, pero había que ponerte en un centro de trabajo. Y el viejo mío, Que yo también viendo la pasé por posibilidad, eso. y me ubicaron en los estudios de animación del ICRT. Qué suerte. Dejé el pre, cogí la facultad para poder seguir yendo. Y estuve yendo 2 años y medio aprendiendo dibujo animado en el ICRT. Ella, por Había un motivación departamento propia. en ese entonces, ¿no? En ese entonces había un departamento que cerró justamente en el año 91. Y ya, justamente cuando casi que me iban a contratar a trabajar ahí. Ah, tú Y ahí- con 20 años y tratando de empezar. Y ahí paró todo hasta el año 97, que bueno, en ese tiempo en el Alzo me pasé ilustrando y haciendo cómic. ¿Hiciste cómics? Hice cómic. Digamos que oficialmente o qué. No, muy independiente, siempre Ya. independiente, porque bueno, estaba en el periodo especial y no se publicaba. No había nada oficial. en esa Pero, época. pero había un taller había una especie de festival de historieta internacional y venía mucha gente. Y un día yo voy con mi sogra, Juan Padrón las ve, y me toma mi teléfono, me dice, te voy a mandar el teléfono a este papaco para que te llame, para que haga fondo en el ICAI. Estamos hablando de Paco Prats. Paco Pras. Y eso fue en el año 92. Y hasta el año 97 no me llamaron. Me llamaron para un curso, para invitarme a un curso de animación. Tremenda alegría. Yo pasé el curso Porque aprendiste y muchísimo. me imagino. quedé trabajando en el ICAI. Y ahí, bueno, Entonces pasaste de una posibilidad en el ICR a una certeza en el ICAI. efectivamente. Y estando bueno, en el ICAI ya estoy Pero trabajando. despacio, vamos a ir despacio, vamos más despacio porque para que la gente entienda bien cuál ha sido tu devenir, tu periplo. En cuanto a las historietas que hacías, ¿qué temática tenían? ¿Qué estilo? ¿Cómo era la cosa? La ciencia ficción. Ah, y eres y fantástica. Esto de los Un héroes, los adicto a la caballeros. ciencia ficción, por decirlo de alguna manera. Efectivamente. Y esto de los caballeros, los dragones, ese eran los géneros que La nosotros cosa que tú marcamos. manejabas era la fantasía medievalista, por llamarla de alguna Ajá. manera, y la ciencia ficción. Y hasta a veces combinábamos las dos. Claro, existe la Jugamos. retrociencia ficción que le llaman. Sí, ahora ahí está el cyberpunk. Sí, hay muchísimas tendencias. muchas tendencias dentro de la ciencia ficción. Y en el ICAI, ¿qué empezaste haciendo? Bueno, empecé ahí como animador y estuve como 3 años. Y fue una época muy interesante porque estábamos dando servicio a España como de animación. Y la producción era muy intensa y había que animar muchísimo. Y animábamos en hoja de papel en aquellos tiempos. ¿Qué significa animar en hoja de papel? Explícame el proceso. Antes el proceso era muy artesanal, se hacía que era para cine. Primero se hacía la puesta en escena, se hacían los diseños de personajes, el storyboard, y se hacía entonces la animación en papel. Este papel pasaba al departamento de línea y color, que se hacía en acetato, se pasaba a línea con un centropeo con plumilla, se le daba la vuelta y por atrás se le daba el color, los diferentes colores. Y eso era 1 a 1, todos los dibujos, y había un equipo de 50 coloristas y de línea en el ICAI, y eran 50. ¿Y tú eras uno? Y yo era uno de los animadores. De los animadores. Yo empecé, que está un poco a una escala superior, ¿no? sí, Vamos a ajá. decir. Pero ¿qué pasa? En aquella época, por ejemplo, existía el animador C, el animador B y el animador A.
Actualmente no, actualmente el animador hace ya todas las funciones. Pero en aquellos tiempos tú tenías que Estaba dividido. Ibas escalando, ibas subiendo. Y si te veían con motivaciones para otra cosa, bueno, te podían dar un día, un minuto para que hicieras las puestas en escena o para que hicieras los fondos. Y así te ibas preparando. ¿Qué diferencia hay entre hacer la puesta en escena y el fondo? ¿Existe alguna? Sí, el fondo es el background del dibujo animado donde actúan los personajes. Sí. Y la puesta en escena es hacer varias poses de los personajes, que es el acting de lo que tiene que animar el animador. Ya te entiendo, como los movimientos y tal. Sí, los movimientos principales, es como venir un director a montar la escena de su película y le dice al actor, tú te paras aquí, tú te paras aquí, tú te mueves hasta aquí y te desplazas hasta allá. O yo voy a tocar la lámpara y... No, ya es la animación, ya es la animación. Ya esa es la animación. La puesta en escena es, yo estoy sentado aquí, cojo la lámpara, la otra pose es en la mano y la otra pose es saliendo con la lámpara. Es como un resumen, vamos a decir. Sí, es los puntos. Por donde tiene que pasar el personaje para que dé una guía. En una película de ficción eso se suele llamar la marca. Ajá. La marca del actor, ¿no? Y así, era muy artesanal. Después, bueno, se pasaba el proceso de cámara, que se tiraba foto a foto. Ya hoy en día el proceso ha cambiado, se ha minimizado gracias a los software. Y justamente... Que te hacen una parte de ese trabajo. Que te hacen... Ajá. Me imagino, pero será. siempre basado en cómo funcionaba antes. Claro. En todos los procesos. El todas software las hay que darle instrucciones, eso solo no hace nada. Perfectamente. Y tuve la posibilidad de que estando en el ICAI, viví el proceso de transición del cine de celuloide al cine digital en el año 2000. ¿Cómo fue para ti en lo personal? Bueno, yo siempre estaba motivado por las computadoras y por la animación 3D que ya habían varias películas que se estaban haciendo, pero en Cuba era desconocido. Yo nunca había tocado una computadora en los años finales de los 90. Yo tampoco. Llegó Néstor Padrón con las computadoras al estudio de animación, empezaron a montarlas y yo me escapaba, me sentaba atrás de Néstor Padrón a mirar todo lo que hacía. Y él me miraba así y hasta que me decía, hasta que un día me dijo, si quieres pregúntame lo que tú quieras. No quieres molestarte, no te preocupes. Y ahí, bueno, empecé a investigar y a aprender. Pero tremendo asesor que tuviste, de lo mejor. Buenísimo. Yo se lo conté después y no se acordaba de eso. Y justamente un día, bajando la escalera del estudio de animación del ICD. Eso quiere decir que es un hombre generoso. Siempre, a lo mejor hizo eso con mucha gente. Gran maestro, como fueron todos los que trabajaban, los directores, Tulio Ray, Juan Padrón, Mario Rivas, todos los que trabajan, y los profesores de animación, como Guillermo Ochoa, Gabriel Ramos, Pepe Reyes, Noel Lima, fueron... Qué bueno que tengas un recuerdo para toda esa gente que trabajó tanto. Siempre, como también con los animadores con que trabajé también en los estudios, los que ya llevaban años de experiencia. Ya llevaban años. Y si alguien también yo me formé, que actualmente del año 2000 para acá estoy haciendo producción de animación, fue con Paco y con Aramí. Que aunque yo siempre me había fajado con ellos y ellos conmigo, pero... ¿Exacto de qué la fajazón? Nada, era por mi carácter jovial que tenía yo en el estudio, siempre andaba haciendo algunas travesuras por ahí. A eso se le llama de otra manera en cubano. Pero vamos a dejarlo en jovial. Pero nunca perdí el tiempo en mi trabajo, siempre estaba con ganas de aprender. Y te contaba que un día bajando las escaleras del estudio de animación del ICAI, me encuentro con que venía un animador del ICRT buscando animadores, porque habían reabierto los estudios de animación del ICRT de nuevo. Han cerrado y reabierto varias veces, creo. Sí, pero en el año 2000 lo volvieron a abrir. Y entonces él necesitaba buscar animadores. Y yo le dije, no te preocupes, que yo te los llevo. Y ya, me fui para el ICRT, como al otro día. Regresaste. Regresé de nuevo y fui para allá y propuse. Y bueno, compartía hasta las 5 de la tarde en el ICAI y después a las 5 en el ICRT animando. Y ahí en el ICRT... En las dos grandes productoras de esa especialidad perfectamente, tuya, ¿no? Pero ahí empecé a dirigir ya. Yo llegué diciendo que yo sabía computación, no sabía nada. y dirigiendo, fui aprendiendo. A ver, ¿cuáles fueron tus primeros trabajos como director ya de animados? Bueno, empecé trabajando en El Camino de los Juglares como director de animación. Es un programa con títeres. A ver, ¿y a qué se refiere la animación en El Camino de los Juglares? Que era un programa con títeres. ¿Qué lleva de animación ese? Sí, porque habían varios momentos que se ilustraban con animación. Sobre todo había un cuento que se ilustraba. Ah,
Sí, recuerdo las historias que se hacían, a veces salían en dibujos pequeñas animados. escenas. ¿no? Y, por ejemplo, había pequeños videoclips que también se apoyaban con pequeñas animaciones. Esas las hiciste tú, una parte de ellas. Yo armé un equipo de animadores. Para trabajar en ese programa. Yo organizaba, hacía el storyboard y entregaba las animaciones a los animadores. Que eran Ese programa era una joya de la programación infantil de su momento. Eran animadores del ICAI. O sea, ya yo me estaba trayendo animadores para acá. Los estaba pirateando. O sea, de alguna manera estaba trabajando ya como un realizador independiente, porque no era contratado, era una contrata por la izquierda, ¿no? Para poder darle servicio de animación y trabajábamos prácticamente de noche. Combinaba las dos. Justamente en el año 2000. ¿Qué manera de trabajar usted en esa época? No, y en el año 2000 entro en la Facultad de los Medios Audiovisuales. ¿En FANCA? En la FANCA. ¿Por qué? ¿Necesitabas esa formación o era obligado a tener el papelito? Eso tiene una anécdota. Sea honesto. En el año 99 hubo un taller en la Escuela de Cine de San Antonio con profesores de Los Ángeles que eran de los estudios de animación y efectos visuales y que eran los supervisores de efectos visuales de las películas de Spielberg, de Lucas, cuando aquí estaban haciendo dinosaurios. Fue un taller de punta siempre van a Fue un taller de una semana. Y lo habían hablado en los estudios de animación del ICAI y habían invitado a los directores, Mario, Juan, Tulio, lo habían invitado, pero ninguno de ellos les interesó. ¿Y qué hicimos nosotros, los animadores que queríamos ir? Bajamos tempranito, nos paramos en la acera y cuando baja la señora que tenía a los que iban a partir el curso en la guaguita que venía del Hotel Nacional y decía, Juan Padrón, ese uno decía, por allá, yo, y subía. y nos robamos los nombres todos y nos subimos y nos colamos. Y nos metimos. Para dar el curso en la escuela. Casi terminando el curso, bueno, se enteraron ellos y les pareció divertido. Y uno de ellos nos propuso un intercambio si nosotros estuviéramos estudiando en una escuela de cine. Y yo no tenía idea. Y empecé a averiguar y encontré la FANCA. Por querer tener ese contacto y poder ir a aprender, hice las pruebas en la FANCA, entré en la FANCA. Entré en la segunda vez que hice las pruebas. En la primera, como que me dieron el bate en la entrevista, porque me dijeron que yo venía de la animación. Claro, es que hay que aclarar también en este punto que FANCA no tiene un perfil para nada cercano a la animación, ni la escuela de cine tampoco. Y eso es algo que me gustaría hablar después. Sí, cuando tú quieras. Pero el caso es que ninguna de nuestras dos escuelas de cine enseñan animación. No. Se enseña, si acaso, en los dos estudios por los que tú habías pasado. Hay algunos. Y de alguna manera. Esos talleres que son un poco. Antes sí se son como eventuales. Son eventuales, ajá. Y bueno, al final termina el taller y muchos de ellos no siguen en los estudios y se van, lo utilizan para fin propio. Y nada, entonces tú entraste en la FANCA. Entré en la FANCA, estaba en el ICRT, dirigiendo. Todavía. Y en el ICAI seguía como animador. Y un poco se me armó la guerra, ¿no? Porque ya se enteraron de que me estaba llevando los animadores para allá. Y que si me estaba llevando las hojas. Hicieron una asamblea y todo. Y bueno, nada, pero todo quedó muy bien. Y bueno, terminé. ¿Estabas trabajando? Ya y hacerle la guerra a la gente que trabaja es lo más inútil que hay. Así mismo. Y entonces en 2003, bueno, ya decidí entonces terminar con el ICAI. Me quedo en el ICRT. Espérate, que esa parte la vamos a dejar para el próximo programa, porque para su alegría le cuento que hemos concluido con el tiempo de este espacio para este espacio de la entrevista. Entonces tienes que venir el viernes que viene. Bueno, así tienes que para continuar con toda esta historia y con tu paso por la animación en Cuba. Entre las mejores comedias románticas del año, en lo que va de año, que todavía hay chance para que se estrenen varias más, está Mi año en Oxford, así se llama. Lo que ocurre es que acabo de ver la película y no es ninguna comedia romántica, por mucho que lo insistan en decirlo o en catalogarla de esa manera todos los sitios de internet. No es una comedia romántica, es un melodrama con algunos matices de tragedia incluso, o lo que le llaman un drama romántico. Pero en fin, independientemente de la calificación o de la clasificación genérica que la película pueda tener, es importante saber su argumento para que sea el espectador el que decida si le interesa verla o no, aparte de la etiqueta que pueda tener. Mi año en Oxford cuenta eso mismo, el año que transcurre en Oxford,
la célebre Universidad Británica, de una estudiante neoyorquina de origen latino, que tiene un padre argentino, una madre colombiana y una formación medio latina también, vive en Nueva York, acaba de graduarse de publicidad, economía o algo así, y decide ir a pasar un año, una especie de posgrado de un año en Oxford, para estudiar poesía victoriana, que los padres de ella y el resto de la humanidad probablemente también insisten en decir que es, entre todas las cosas que se pueden estudiar, una de las más inútiles. Y entonces tratan de convencerla de que ella no vaya a estudiar una cosa que simplemente va a ser regalar un año de su vida en alimentar a su espíritu, en convertirse en un mejor ser humano y en aprender muchísimas cosas que la gente ignora. Con lo cual estoy aclarando mi desacuerdo con los padres de ella y el desacuerdo también de la protagonista, en cuyo lado, junto a ella, estamos todo el tiempo. Es con ella con quien se identifica el espectador. La muchacha llega a Oxford y bueno, ahí ocurre una serie de cosas, entre las cuales la única que puedo contar es que se enamora de su profesor. Por lo tanto, es la historia de un romance entre dos seres de culturas completamente distintas. Él es británico, high class, y ella es una muchacha que ha estudiado como ha podido en Nueva York, que tiene costumbres absolutamente norteamericanas, o más bien neoyorquinas, que son diferentes de las norteamericanas, y que tiene aspiraciones en la vida muy diferentes a las que tiene él. Bueno, sobre ese clash entre dos seres completamente distintos que se enamoran, y sobre el choque, que es lo mismo que clash, claro está, cultural que ocurre entre ellos, gira todo el argumento bastante aparatoso de Un año o Mi año en Oxford. Mi año en Oxford es una película que se ve con agrado. Está muy bien actuada por los dos protagonistas, sobre todo Sofía Carson. Es una verdadera revelación esta muchacha, que es productora, cantante, bailarina, guionista y no sé cuántas cosas más. Ella está muy bien en su papel de una criatura espiritual que no se conforma con aprender de economía y ganar dinero para mantener su casa. Ella quiere más. No sabemos muy exactamente qué, pero quiere más. Y uno, por lo menos yo también me he sentido poseído de ese afán, de ese deseo de alcanzar algo que uno no sabe exactamente qué es. Y por eso ella le da el nombre de la poesía victoriana, la poesía de finales del siglo XIX en ese país. La película es como un paseo por Oxford, con sus lujosas bibliotecas, con sus espacios culturales maravillosos, aunque entre col y col un poco de lechuga, y nos enteramos que los británicos, los que estudian en Oxford, también bailan reggaetón, para nuestra sorpresa, nuestra desagradable sorpresa. Uno esperaba que en esos ámbitos tan académicos, pues el reggaetón era pecado. Pues no, junto con Shakespeare, el reggaetón. Y entonces el Shakespeare y todos los demás ilustres artistas y pensadores de aquel país. Entonces, la película está todo el tiempo decidiendo sobre eso, sobre qué es lo bueno, lo útil, lo hermoso, y los dos personajes tienen que tomar una serie de decisiones para apoyar estas discusiones, este debate que la película establece como en sordina respecto a todas estas categorías y a qué importancia deben tener en la vida de uno. Sofía Carson está divina, encantadora, y la película toda, quitando un final bastante desalentador, es una de esas películas que puede iluminar una tarde de domingo en Arte 7, perfectamente. Estimulante, bonita, romántica, al gusto de la mayor parte de la familia, y nada, una propuesta de las que cuando están bien hechas, como es el caso, también hay que recomendar en este programa. Bienvenidos a la Universidad de Oxford. Su tiempo es muy valioso. Aprovéchenlo. Tenemos a una estudiante que viene de... Nueva York. New York, New York. Pues bienvenida. ¿Coqueteando con el profesor el primer día? ¿Qué? No, ya... ¡Sí, me encanta! Lo sé, querida, es un verdadero pibón. ¿Te acompaño a casa? Bueno, no me gustaría alejarte del harén de chicas que tenías dentro. Las chicas de un harén son muy pacientes.
Bueno, Ana, ¿por qué elegiste Oxford? No tenemos esto en mi país, esta historia. Me encanta estar entre esas viejas primeras ediciones. ¿Tienes un minuto? Me gustaría enseñarte algo. Es muy especial. He aquí el Sancta Sanctorum. Esto es solo diversión, ¿verdad? Sí, Sí, solo eso. solo eso. Pronto volveré a Nueva York. Siempre ha sido el plan. La poesía puede enseñarse, pero en realidad hay que dejar que cambie tu vida. Jamie y tú estáis juntos. Estamos divirtiéndonos. Sí, eso se le da genial. ¿Pero a ti también? Hay algo que quiero hablar contigo. Dijimos diversión y ha sido muy divertido. Créeme, lo sé. No vale la pena sufrir. No desperdicies conmigo lo que te queda en Oxford. Aquí no hay futuro. No lo entiendo. ¿Qué no me está contando? No planees mi vida. Algunas cosas no tienen arreglo. No entiendo por lo que estás pasando, pero sé que no tienes que hacerlo solo. Esas son las improvisaciones de la vida. Son las mejores partes. La sucesión de momentos es lo único que tenemos. Y quiero que los míos sean contigo. Amigos cinéfilos, hablar de animación siempre nos llena de satisfacción y para nosotros ha sido realmente un placer tener aquí a Vladimir García y que nos haya regalado su tiempo. Ya nuestro programa llega al final, así que a ti te digo que nos vemos el próximo viernes al finalizar el noticiero por el canal educativo y si regresas me darás la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.